Titanes del Pacífico es mi película favorita de toda la vida. Una carta de amor al anime, kaiju, los robots gigantes y una historia absolutamente libre de cinismo, algo que no es muy común en estos días en Hollywood. Y además es uno de los logros visuales más grandes del director Guillermo del Toro. Adivinen quién es mi director favorito. Comprendo que Memito tiene un catálogo de películas que objetivamente superan por mucho a esta monstruosa celebración de la ciencia ficción, pero siento que mucha gente no le da el crédito que se merece solo por tratarse de robots gigantes. Porque esta película es una clase de maestría en narrativa visual. Los guiones no serán el fuerte de este director. Now we have a choice here. We either sit and wait or we take these flare guns and do something really stupid. Pero Memito no los necesita para contar sus historias. La actuación de sus personajes, la dirección visual, el manejo de los colores. Esta película convierte el subtexto en texto sin necesidad de restregárnoslo en la cara usando explicaciones complicadas. Una conexión en la deriva es más que suficiente para que conozcamos las historias de todos los pilotos. Los colores, en especial el rojo, el azul y el amarillo, nos comunican el estado emocional de las escenas y de los combates, así como toda la información que necesitamos para entender lo que está pasando con claridad absoluta. El diseño de los colosales Jaegers y Kaiju desborda de personalidad, con montones de historias que contar, como el daño permanente en el cuerpo de Gypsy Danger, o los viejos componentes tecnológicos en Cherno Alpha, ya que es uno de los primeros Jaegers en ser construidos. El mesmerizador brillo azul de los Kaiju que intenta inspirar confianza en sus oponentes, solo para resultar ser su sangre altamente tóxica. Esta puta escena. O esta. ¡O esta! ¡O esta! Creo que entienden mi punto. Amo esta película con cada fibra de mi ser. Por eso es que cuando anunciaron que tendría una secuela, mi reacción inmediata fue: ¡cállate y toma todo mi pinche dinero, del Toro! Es más, toma mi cartera completa, mis ahorros de la infancia y los $5 que me gané este mes en YouTube. Dirigido por Steven the Knight. Quizás no sea algo tan malo. Guillermo del Toro sigue siendo productor y, después de todo, él nunca se equivoca cuando se trata de patrocinar películas, ¿cierto? Hablando en serio, Steven the Knight no es un director incompetente. Después de todo, él dirigió la serie de Daredevil que tanta gente adora, ¿no es así? Y aunque no me llama mucho su identidad visual, al menos aparenta ser bastante cohesiva. Así que vamos, hay que darle una oportunidad. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Esperaba tan poquito y aún así me decepcionaron. A ver, Jake Pentecost me agrada como concepto. Se supone que su arco sea sobre cómo nuestros orígenes no son tan importantes como el tipo de personas que nos podemos convertir. El problema es que cada que nos aproximamos a un posible desarrollo o logro de su personaje, a la película le da un ataque de pánico y nos introduce a otro giro de trama innecesario. ¡Wow! Jake acaba de perder a su hermana, la última familia que le quedaba en el mundo. Quizás esto ponga sus acciones en perspectiva o influya en su pelea contra Obsidian Fury. ¡Nope! Otro día más en el trabajo, igual que siempre. Oye, Jake y su nueva protegida tienen una oportunidad para compartir experiencias y que él le ayude a superar el trauma de perder a sus padres. No hay tiempo para eso, tenemos que pelear. Para cuando le toca dar su discurso a los cadetes, el mensaje de Jake se siente completamente vacío y metido a la fuerza. La película está tan acelerada que no le da ni un solo momento a Jake para absorber lo que está sucediendo, convirtiéndolo en el peor tipo de protagonista que existe. Un protagonista que reacciona y no uno que actúa. Y hablando de los cadetes, Amara es un análogo a Mako, una piloto novata con sed de venganza porque los Kaiju le arrebataron a su familia. Incluso la volvieron más proactiva al construir a su propio Jaeger, Scrapper, algo en lo que se concentran en un total de 2 veces más en toda la película. Sin embargo, la diferencia entre Mako y Amara es gigantesca. Primero que nada, la motivación de Amara ni siquiera es consistente. Se supone que ella no confía en la autoridad, ya que por eso se construyó su propio Jaeger. Pero entonces, ¿por qué se sabe de memoria los nombres de los Jaegers más relevantes? That's Titan Redeemer. Embracer Phoenix. She's a 3-man rig.
Cuando entra al hangar por primera vez, la vemos genuinamente emocionada por los Jaegers más que por los pilotos. Esta es una distinción importante. La original tiene un segmento similar en el que Raleigh y Stacker Pentecost tienen una conversación sobre los últimos Jaegers que han sobrevivido a la guerra. Raleigh proyecta la misma emoción que Amara en este segmento, excepto que aquí se concentra más en los pilotos que las enormes, pero hermosas, máquinas de batalla que conducen. Sasha and Alexis Kardanovsky. Yeah, I've heard of them. Perimeter Patrol, Siberian Wall. On their watch, it stayed unbreached for 6 years. 6 years. Esto es un poco nitpicky, pero ¿cómo es posible que Amara conozca a estos Jaegers por su fama? Han pasado años desde el último ataque Kaiju, y todos estos Jaegers claramente fueron construidos después de que la brecha fuera cerrada. ¿Acaso hubo un torneo mundial de Jaegers? ¿Existe un análogo al Tequila Gundam en este universo? El único momento que tenemos para explorar los traumas de Amara y superarlos es interrumpido y la muerte de sus padres nunca es mencionada de nuevo. Incluso su conflicto con la cadete rusa no tiene absolutamente nada de peso. Ella no la acepta porque se esforzó mucho en entrar a la academia, mientras que a Amara la obligaron a enrolarse. Pero apenas expulsan a Amara por mala conducta, la chica rusa de pronto se vuelve mágicamente empática con ella, y todo el impacto de su arco para volverse piloto desaparece cuando la relegan a ser básicamente la cañonera del Jaeger grandote. A todo esto, ¿por qué no pusieron a Amara y a la piloto rusa en Saber Athena? Para cuando Amara se sube a Gypsy con Jake, ya es muy tarde para que a nosotros nos importe como audiencia, en especial porque lo único que hacen juntos es estar en la cabina mientras Shao les resuelve todos sus problemas con la tecnología patentada de Pantera Negra de "Oye, necesito una excusa para estar en esta película". Ni siquiera hemos hablado de los otros cadetes. ¿Saben qué? Mejor no hablemos de los otros cadetes. Ok, sí voy a mencionar algo. Uno de los cadetes muere y como no lo conocemos más allá de unos cuantos diálogos que tuvo, su muerte no significó absolutamente nada para la audiencia. Es más, los reto a que me digan el nombre de este chico sin buscarlo en Wikipedia o abrir su Blu-ray de la película. ¿Por qué tengo un Blu-ray de esta película? Los pilotos rusos, los Kaidanovsky, eran una pareja que se quería muchísimo y que sentían mucho orgullo de sus capacidades como los pilotos Jaeger más viejos del escuadrón. ¿Cómo sé todo esto? ¿Alguna línea perdida? ¿Wikipedia? ¿Un libro de la película? La misma película me lo mostró en tan solo un par de escenas. Literalmente pasamos menos tiempo con los Kaidanovsky que con todos los cadetes de Uprising, pero su muerte tiene al menos un poquito más de impacto que la de... No, en serio, ¿cómo es que se llama? Claro, también ayuda que Cherno Alpha por sí sola desborda de personalidad en su diseño, mientras que Bracer Phoenix y Guardian Bravo, pues... existen. Oh, Shao. Shao es la china en turno que la productora está obligada a contratar para que las audiencias chinas vayan a ver la película. Lo siento, eso sonó muy cínico de mi parte, pero es que así es como se siente la actuación de Shao en esta película. Si la quitamos de la ecuación, absolutamente nada cambiaría de la trama. Claro, tendríamos que buscar otra excusa para controlar remotamente a Scrapper, pero fuera de eso, Newt podría cumplir exactamente con su misma función. Lo cual es una lástima porque podrían haber hecho tanto con el conflicto que presentaban las industrias Shao para el universo de Titanes del Pacífico. A ver, ¿un ejército de drones Jaeger? No hace falta ser muy listo para saber que esa es una terrible idea o que puede llevar a una catástrofe. Enfocarnos más en ese conflicto le habría dado más cosas que hacer a Mako como el mariscal principal, pero en vez de eso, teníamos que matarla y que la única consecuencia de su muerte fuera pasar información hacia los héroes. ¡Pinche película de mierda! ¡Ah! Mako se merecía mucho más que esto. ¿Cómo se atrevieron a faltarle tanto al respeto? ¡Maldita sea! Y luego está Herman Gottlieb. Si al principio teníamos a dos científicos con ideologías opuestas que tenían que trabajar unidos por un bien común, ahora no podemos tener ese privilegio porque uno de ellos anda por ahí cogiéndose el cerebro de un kaiju. Como resultado, Herman terminó siendo una combinación de todos los estereotipos de secuaz científico que se les pudiera ocurrir a los guionistas en vez de tener personalidad propia. Keep a low profile. I have a mission. Finally. Herman era un analista matemático. Su confianza siempre estaba puesta en los números antes que en la biología. Numbers do not lie. Politics and poetry, promises, these are lies.
Numbers are as close as we get to the handwriting of God. En cambio, Uprising nos muestra que también es químico, biólogo y todo lo que sea científico según la trama lo requiera. Y la verdad es que perdonaría esa limitante con la excusa de que ha tenido que adaptarse a otras disciplinas por la ausencia de Newt. Si por lo menos se hubieran molestado en darle personalidad. Les voy a poner un ejemplo muy simple. Miren estas dos escenas. Thank you, Newt. I'd hug you if I didn't have a rule about public displays of affection. It's fine. Oh, It's fine. okay, all right. You would do that for me, or you would do that with me. Do I really have a choice? Let's say it with me, my man. We're gonna own this bad boy. By Jove, we are going to own this thing for sure. ¿Notaron la diferencia? Uprising tiene que decirnos con diálogo cómo se siente Herman con respecto al contacto físico, mientras que en la primera película solo basta unos segundos para establecerlo. Mi problema no es que cambien a los personajes, sino que no hagan nada nuevo con ellos, y lo que sí hacen termine siendo una imitación pobre del original. Y hablando de cambios, Newton como el villano de esta película es una idea grandiosa. Imaginen, un humano estando detrás del regreso de los Kaiju. ¡Brillante! Sin mencionar que tiene mucha lógica que le pasara a Newt. Viendo la primera película, no me van a negar que él también se hubiera cogido al cerebro de un kaiju si hubiera tenido la oportunidad de hacerlo. You know, he was one of the biggest Category 3s ever. He was 2,500 tons of awesome. El problema con Newton malvado es lo pobremente que está ejecutado. Bueno, eso y todo el segmento en la ciudad. Parece como si le hubieran pedido a Charlie Day que grabara todas esas escenas en último minuto. Ya que hablamos de ello, revelar que Newt está detrás de los Jaegers corruptos y la nueva brecha al mostrarnos claramente cómo quiere ponérsela a su cerebro de kaiju, suena como una buena idea. Hasta que la película se ve obligada a repetir esa revelación con la escena de Herman. There you go. There's the problem. I'm just not feeling totally myself these days. No importa el logro visual o actuación en este momento, porque cualquier impacto sobre esta revelación queda anulado por repetirla 2 veces. La siguiente vez que vemos a Newton, luego de que se convirtió en el Dr. Garra con voz chillona, es en el post-créditos para promocionar la secuela que nunca vendrá, en la que deciden invadir a los Kaiju o qué sé yo. Ni siquiera un "no te preocupes, Newton, los vamos a sacar de tu cabeza". No. Es mucho más importante copiarse de la mejor película de 2017, El Día de la Independencia 2. Ese comentario fue sarcasmo, por cierto. No se puede ser lo suficientemente claro estos días. ¿Y saben cuál es la peor parte? Que quiero ver esa bendita tercera parte. Una aventura en el antiverso, una dimensión en la que sus reglas y criaturas van más allá de nuestra comprensión. Es el universo Lovecraftiano que Del Toro había añorado tanto representar. Aunque, siendo honestos, él lo ha estado haciendo con casi todas sus películas. Eso hubiera sido una secuela fantástica. Pero en su lugar, tuve que sentarme a ver algo que esencialmente es una copia pirata de la primera película. Y hablando de copias piratas, es natural que una secuela se parezca a su predecesor, a veces porque maneja temas similares, a veces simplemente hace referencia visual como tributo a la original, o a veces la imitación es parte del punto de la trama, como pasó con 22 Jump Street. Pacific Rim Uprising no se escapa de ese tropo, y aunque sí incluye nuevos conceptos, como los Jaegers corruptos o la locura de Newton, presenta muchas escenas que son prácticamente idénticas a la original. No me gusta hacer este tipo de comparaciones, porque cada película debería de poder analizarse por cuenta propia en vez de quejarse de cada cosa que pueda parecer similar a la original. Pero en este caso no me queda otra opción más que hacerlo, porque en vez de mejorar o agregar algo nuevo, estas escenas son un retroceso completo. Ya les mencioné cómo la original no necesita diálogos para desarrollar a sus personajes y cómo detalles visuales como la actuación o la presentación pueden decirnos mucho más que 1000 palabras. Pero hay momentos aquí en los que de verdad se pasan. Cuando Jake y Amara entran a la deriva, ella se queda atrapada en sus recuerdos de cómo sus padres murieron. Esto sucede también con Raleigh y Mako. ¿Qué podemos sacar de la muerte de la familia de Amara? ¿Cómo estaba ella en esos momentos? ¿Qué es lo que encapsula todos sus recuerdos? La verdad es que a mí me está costando mucho responder a todas esas preguntas. La única información clara que podemos inferir de esta escena es que un kaiju mató a los papás de Amara, de una manera demasiado cómica incluso. Del lado de Mako, la vemos huir de Onibaba. Quizás no haya pasado de manera tan literal, pero podemos sentir su miedo en esos momentos. Mako sostiene una zapatilla roja, pero está vestida de azul.
un color que representa mucho a los kaiju en la película. La zapatilla y el color azul se han impreso en su memoria como momentos definitivos de su vida. Por eso lleva un mechón azul en el cabello que no desaparece hasta que no cierran la brecha para siempre. La zapatilla, mientras tanto, es el memento de su horrible experiencia con los kaiju, pero también un recordatorio de su convicción. Es su corazón representado físicamente. Toda esa información la pudimos sacar de una sola escena. Y de nuevo, sin la necesidad de diálogo alguno. Aquí está Gypsy Danger llegando a la bahía de Hong Kong. Iluminación significando su llegada, un poderoso remix del tema principal y el contraste entre la tormenta y el Jaeger listo para enfrentarla. Y cuando Gypsy Avenger llega a Japón, lo hace con el salto típico del héroe. ¿Y alguien me puede explicar qué demonios está pasando aquí? Pero la comparación que más ejemplifica lo tan pobre copia que es esta película es la batalla final. En Titanes del Pacífico, luego de una difícil pelea con Otachi, este se lleva a Mako y a Raleigh a la atmósfera, en donde ocurre la escena más épica de toda la historia de los robots gigantes. Este último ataque manda a Gypsy Danger a caer en picada. La tensión crece mientras vemos al viejo robot temblando y deshaciéndose mientras cae de la estratosfera. Se prenden llamas y vemos toda clase de señales de alerta en la dañada cabina de nuestros protagonistas. Es un momento de mucha tensión y por eso es que funciona tan bien. En Uprising, Jake y Amara amarran un cohete al brazo de Gypsy, lo que los eleva inmediatamente a la estratosfera, ya que la única manera de detener al kaiju masivo es hacerle kamikaze desde el cielo antes de que destruya el monte Fuji. Durante la caída, escuchamos alertas desde una cabina ligeramente dañada, con excepción de los vidrios de enfrente, mientras que el exterior de Gypsy permanece casi intacto. Ni siquiera se le ve el daño que ha sufrido durante la batalla. Y en el último minuto, los pilotos son salvados por un Jaeger manejado a control remoto. Cuando Gypsy Avenger cae sobre el kaiju, no se siente ni siquiera su impacto, ni emocional ni físicamente. Ni siquiera se acerca a compararse con su predecesor. Y es que ese es el problema más grande que tiene. Miren a los nuevos Jaegers corriendo por la ciudad. Se ven raros, ¿no? Ahora miren a Gypsy Danger haciendo lo mismo. No quería aceptarlo, pero Steven Knight se las arregló para convertir a los Jaegers en los Transformers de Michael Bay. Los nuevos Jaegers no tienen nada de peso. Ninguno de sus golpes se siente con impacto. Aunque la idea de que estas máquinas gigantescas puedan desafiar a las leyes de la física es completamente válida, el darles más peso y momento a estos colosos ayudaba a sentir mucho más reales sus peleas. ¡Chu-chu, motherfucker! Este dibujo de Pan Pizza es una descripción perfecta de la pobre identidad de diseño que tiene esta película. El esqueleto de todos los Jaegers nuevos es prácticamente el mismo. Los 4 Jaegers originales al menos podían distinguirse entre ellos, sin mencionar que usaban formas creativas para representar sus personalidades y las de sus pilotos. Bracer, Phoenix y Titan Redeemer parecen hechos de exactamente el mismo molde, mientras que el único atractivo de Saber Athena es que tiene 2 espadas y se parece a un puto Evangelion. Ni siquiera hubo un esfuerzo por hacer que Gypsy Avenger tuviera una identidad distinta a su predecesor. Solo es la versión actualizada de ella, pero los problemas visuales de esta película van mucho más allá de su diseño. Y es que Pacific Rim Uprising carece de una identidad visual definida, mientras que Del Toro le dio un realismo fantástico a sus robots gigantes con graffiti en las placas metálicas, daños visibles en la coraza de Gypsy en todo momento, la tecnología antigua de Cherno Alpha mostrada con todo lujo de detalle, el diseño dieselpunk de Crimson Typhoon, las estructuras semidestruidas por la guerra, la vida y el color de la ciudad dentro de un esqueleto de un kaiju, y muchas cosas más. Por más ficticia que fuera la locación, Memito se las arregló para hacernos creer que alguien había estado ahí. Uprising utiliza cinematografía estándar. El mundo se ve como nuestro mundo y no hay nada extraordinario en la paleta de colores de esta película, con la excepción de un par de escenas quizás. Esto se mete mucho en nuestra cabeza, haciéndonos sentir que las peleas se ven más falsas, incluso si el CGI fuera mejor que la original. Mírenme a la cara y díganme que esta toma no los saca por completo del momento.
Me parece tan extraño que esta película resultara tan pobre en el aspecto visual. Tenían la guía de Guillermo del Toro, pero además tenían a Dan Mindel en la fotografía, quien ha trabajado en películas como El Despertar de la Fuerza y Star Trek. Algo aquí salió terriblemente mal. Sé que esta película tiene sus fans. Sé que me oyeron algo molesto, pero la verdad es que estoy más decepcionado que cualquier otra cosa. No dejen que yo les quite el gusto que tienen por Pacific Rim Uprising. Entiendo que para algunas personas Jake representa un personaje que no vemos mucho en la ciencia ficción. O quizás se ven identificados con Amara y, por Dios, sigan shippeando a Newton malvado con Herman. You do you. Quizás algún día, si le dan luz verde, la serie animada de Titanes del Pacífico pueda superar el impacto de la dirección de Guillermo del Toro. Pero mientras tanto, seguiré teniendo a la película original. Y eso es algo con lo que definitivamente puedo vivir. Ok, me acabo de dar cuenta que no dije absolutamente nada sobre el personaje de Scott Eastwood en esta película. Y les juro que no fue a propósito. El tipo fue tan rancio y poco memorable que ni siquiera me acordé que existía cuando estaba escribiendo el guión. Realmente lo siento.